8 días arrancamos con el tema Los testigos del reino de los cielos y hoy vamos a ver la segunda parte. Es uno de los textos más complejos a nivel del Nuevo Testamento y hoy vamos a entenderlo porque, y espero que Dios me ayude, el Espíritu Santo me ilumine para poderlo transmitir de una manera clara. Hace 8 días vimos que la palabra parábola en el griego tiene unas implicaciones, varias implicaciones para hacer las aplicaciones. Este es el capítulo de Mateo que tiene varias parábolas. Y estas parábolas tienen un solo propósito. Todas las parábolas de este capítulo. Mostrar el reino de los cielos. Dice así el Señor. Entonces, verso 10, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Bueno, entonces, solo un micro resumen, para mirar el pasaje, o sea, para aquellos que de pronto hace 8 días no estuvimos. Habla aquí en el 10, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces la primera palabra que encontrábamos en el pasaje era parábola. Parábola tenía una palabra que tenía muchos significados, mashal. Y entonces esa parábola en mashal tenía varios significados, pero solamente voy a recordarles símil, que es una de las palabras que significan parábola, y vamos a mirarlo también como metáfora y como alegoría. Todos estos tienen que ver con comparaciones, todos son comparaciones, vienen del mismo término griego, pero el símil es una comparación entre dos cosas, entre dos objetos. Hablando de objeto a nivel literatura, o sea, quiere decir que el objeto puede ser un adjetivo, bueno, ya nos meteríamos al español, pero digámoslo que en ese sentido, las dos partes del símil. Entonces veíamos el Salmo 102:6, y en el Salmo 102:6 veíamos que el salmista decía: soy semejante al pelícano del desierto. Hay dos objetos, el pelícano y él. Él puede ser un pelícano, no, pero se está comparando en sus sentimientos con el pelícano, eso es un símil. Veíamos la metáfora y entonces veíamos que la metáfora tenía algo que era una comparación entre dos cosas que no tienen relación. Entonces, y mirábamos entonces que una metáfora podía ser ¿cuál? Tus cabellos de oro. Los cabellos no tienen nada que ver con el oro. Está diciendo que el color del cabello es rubio y lo está comparando a ese elemento, pero no tiene nada que ver el cabello con el oro. Y finalmente entonces teníamos la alegoría. Hablábamos que la alegoría era una verdad escondida, pero que se necesitaba tener una llave. Entonces es una comparación que tiene una verdad escondida, pero para descubrir esa verdad escondida debía existir una clave o una llave, y si no, la persona no la puede entender.
Veíamos que la Biblia trae muchas alegorías y que realmente solo los cristianos son aquellos que pueden entender esa clase de alegorías, porque entendemos, por ejemplo, hoy, ¿qué estábamos viendo? ¿La luz era la del sol? No, hoy entendimos que hay otra luz que no es la del sol, que es la luz de Dios, y que esa luz de Dios es la que verdaderamente da vida. Esa sería una alegoría. Yo prediqué ese salmo, pero se me olvida. Dice, en tu luz veremos la luz. Mire que es una comparación, pero está hablando de una luz, ¿de quién? De Dios, porque él está hablando a Dios, y está hablando de la luz, ¿cuál? De la realidad física, o sea, de lo que vivimos. ¿Quién me enseña cómo vivo? Dios. Eso es una alegoría. Entonces la Biblia no es tan fácil de entender, de razón que uno no entiende, ¿cierto? Porque nomás por su literatura ya trae una complejidad de expresiones. Entonces, además de que es espiritual, que eso es otra cosa mayor, ¿no? Eso vimos hace 8 días, así micro resumido, una alegoría bíblica, digamos, la verdad, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. ¿Jesús es una planta? Jesús no es una planta, pero él está hablando de que él es como una vid que le da vida a los sarmientos y que nosotros somos los sarmientos. Eso es una alegoría. Hay una diferencia, la que tiene un uso figurado es la alegoría. Esta puede ser real o imaginaria. Entonces lo único que queda bien claro es que las parábolas sí son reales. O sea, los relatos de las parábolas son verdades, son principios reales, no son imaginarios. Pues cuando vamos a aprender todas estas parábolas en lo que vamos a estar mirando, todo es una realidad, no es algo que se pueda imaginar. Y hablábamos que eran testigos de los reinos de los cielos, y hoy vamos a entender por qué, pero hay 2 testigos, y mirábamos que los testigos son los que ven y oyen, y pueden dar testimonio de lo que han visto y han oído. Eso es lo que es un testigo. Habíamos hablado que hasta este capítulo 13 Jesús está hablando con todos, con las multitudes y los discípulos, pero en este capítulo Jesús empieza a hablar por parábolas. ¿Y qué hace entonces Jesús? Aparta sus discípulos de las multitudes y empieza a hablar con los discípulos. Aunque a todos les habla lo mismo, ¿qué empiezan a tener los discípulos? Un extra de Jesús, y es que les explica acerca de las parábolas y del reino de los cielos. Hay unas que los discípulos entienden, no necesitan explicación, pero hay otras que definitivamente Jesús tiene que explicárselas. Si vamos a lo que acabamos de hablar, Jesús les empieza a dar la clave, la llave para poderlas entender y para poder entender el reino de los cielos. Vamos a tratar de entender el pasaje, hermanos. Yo ruego mucha atención. Quiero ubicarlos en el tiempo. Estamos hablando de que hubo un día que existió la tierra, ¿cierto? Aquí, digamos, es el plano de Dios. El plano de Dios resulta que es así, ¿cierto? ¿Cómo es Dios? Infinito, eterno. Ese es el tiempo de Dios. Ahora pasémoslo al humano. Hubo un día en que Dios creó al hombre, y desde ese día arrancó un tiempo. ¿Y saben qué pasa aquí? Todos desde que fuimos creados vamos a ser eternos. Pero va a haber una diferencia: los que van a quedar eternamente separados de Dios y los que van a quedar eternamente viviendo con el Señor. Pero desde el día que fuimos creados vamos a ser eternos. Entonces eso es importante entenderlo. En el planeta Tierra, digamos que esta es la raya de la humanidad, hubo un día en que llegó Cristo. Cristo vino porque cumplió todas las promesas. Entonces hubo un tiempo, nosotros estamos ¿dónde? Después de Cristo. Este tiempo sobre la tierra, ¿cuánto tiempo fue? 33 años. Este tiempo sobre la tierra es un tiempo especial. Ahí dice gente que nació en el año 0 y que de ahí volvimos a numerar 1, 2, 3, y entonces aquí, de aquí a aquí parece que la tierra tiene más o menos, antes de Cristo hay 4000 años. Y aquí después de Cristo no sabemos, ya vamos en el 2000. Entonces, escúchenme, esto es porque los quiero enterar, es que
aquí un año entre 0 y 4, bueno, eso después lo vemos en alguna otra clase, pero parece que Jesús nace obviamente en el 4. De aquí para acá, estos 33 años, yo quiero que ustedes entiendan el pasaje de hoy a la luz de esto. Habíamos visto que para la época en que Jesús llega, los romanos y los griegos tenían una forma de hacer que los adeptos se unieran a ellos y eran a través de unos misticismos, y que esos dramas habían iniciados ahí, habían digamos discípulos de ellos y ellos entendían como esas pauticas, pero el que llegaba ahí no entendía qué pasaba porque ellos no habían tenido todo ese estudio para entender ese drama. Esa era la religión, digámoslo así, y ahí se armaron los dioses griegos, de saber las historias de esos dioses, pero terminar el que está ya sentado con el que está aquí diciendo, yo soy contigo y tú eres mi Dios. Entonces los iniciados de la religión griega, para ellos no era un misterio mirar ese drama porque se han preparado años para venirlo a ver y entenderlo. Pero si yo entrara nueva ya yo diría, pero acá qué está pasando, yo no entiendo los significados que están sucediendo. La palabra misterio que está dentro de este relato, que ahí habla los misterios de Dios, esa es la otra palabra que quería yo que tuviéramos en cuenta, viene de misteria y que tiene que ver con lo que ignoro. Miramos las razones de los testigos y vimos la primera razón, y la primera razón era porque a ellos, exacto, entonces ahí es donde iba la palabra misterio. Y ahora sí, entonces continuamos. La segunda razón de las parábolas, el 11. Pero entonces a los discípulos, porque esa es la segunda razón, porque a los discípulos sí les era dado saber los misterios de los cielos. ¿Por qué a los discípulos les era dado saber los misterios de los cielos? Porque ellos, pónganle cuidado, este tiempo se llama el tiempo de la llegada del reino de los cielos. Porque es el tiempo de la llegada del reino de los cielos. Jesús, ¿qué decía? El reino de los cielos se ha acercado. Si Jesús no viene, no muere en nuestro lugar, no paga por nuestros pecados, Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por mí. Solamente hay un camino para llegar a Dios. Si Jesús no hubiera venido, el reino de Dios, ¿qué? No se había acercado, no se había manifestado. Entonces, miren que cuando Jesús viene, Él dice, solo ustedes por mí van a entrar al Padre. Yo soy el único camino para llegar a Dios. Yo soy el camino para llegar al reino de los cielos, para que ustedes puedan ser gobernados por Dios, el que hizo todos los reinos, el que hizo los cielos, ¿cierto? ¿Qué es lo que los discípulos ven y oyen en ese momento que está hablando Jesús? A Jesús. ¿Ellos están viendo algo diferente? No, a eso se refiere ese versículo. A eso, ellos están viendo y oyendo a Jesús, dice, porque los discípulos, ¿qué dice ahí? Él respondiendo les digo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y allá en el 14 entonces, porque es que los dos son complementarios. Pero bienaventurados vuestros mundos y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué están ellos hablando y qué están viendo y oyendo? A Jesús. Ese es el versículo de complemento ahí. Los discípulos por eso pueden ver y por eso pueden oír. Y por eso ellos no ven y no oyen. ¿A quién? A Jesús. Eso es lo que está hablando Cristo, no es nada diferente. Vamos al verso 12. ¿Qué misterio se acaba de resolver en ese momento? Los discípulos entienden, ahora empiezan a entender que ellos están con Jesús, que los otros no están con Jesús, no están viendo ni oyendo lo que ellos sí. Miren que ya quedaron divididos. Las multitudes y los discípulos, los que ya oyen y ven a Jesús. La tercera razón, verso 12a. ¿Por qué qué? Al que tiene se le dará más.
Cuarta razón. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Tremendo, ¿no? Pero mire lo que está hablando aquí el Señor. ¿Qué es lo que Dios les está mostrando a los discípulos? De Él. ¿Y qué les está mostrando de Él? Que el reino de los cielos está ahí. A los discípulos. ¿Cómo así? Que cualquiera que tiene se le hará. ¿De qué está hablando el Señor? A cualquiera que tiene, ¿de qué? Del reino de los cielos. A cualquiera que tiene conocimiento del reino de los cielos, ¿qué va a tener esa persona? Más conocimiento del reino de los cielos. ¡Wow! ¿De quién está hablando eso? De Él. ¿Qué está diciendo? El que tiene más de el conocimiento de mí, o del reino de los cielos, que era Él, porque por Él vamos al Padre y al reino de los cielos, entonces, ¿qué va a tener? Más. Apliquémoslo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos a Cristo, conoceremos más a Cristo. Si estamos pendientes de conocer más y más de Dios, ¿qué va a pasar con otros? Vamos a crecer más y a madurar más y a creer más, y todo lo de Dios se va a abundar en nosotros. Pero si nos alejamos de Él y ya no queremos saber más de Él. Es una ley de la vida. Uno dice, lo que uno practica uno se olvida. No que se olvide en el sentido de que, sí, pero vaya y hágale. Yo sí que me bordo algo en hilo, porque yo bordaba hermoso cuando yo bordaba. Yo decía, ¿será que ahorita me cae igual? Porque no se me ha olvidado, seguro que cojo la aguja del hilo, pero no sé si eso quede ahí igual de perfecto, igual de pulido hasta entonces. Cristo se está refiriendo a que el que tiene conocimiento de Él más va a tener más, pero el que se aleja de Dios y no vuelve, ni quiere volver a orar, ni quiere volver a... ¿Qué le va a pasar a él? Pues va a perder la espiritualidad, no va a seguir conociendo más de Dios, va a perder aún lo que tiene. Por eso las personas que se alejan de la oración, de la congregación, de mirar la Biblia, pues ya no quieren saber más de Dios. Lo lógico es que ellos quieran seguir ya en su carne, ya en lo que están viendo, porque el mundo y el pecado es agradable para la carne. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Sigamos con la quinta razón. Entonces miramos que esto es una ley de la vida, ¿cierto? En todas las esferas de la vida, el estudiante que se esfuerza, ¿qué hace la universidad? Lo beca, le da especialización. Espera, al estudiante peor, ni lo miran. Entonces es una ley de la vida, ¿cierto? Un buen trabajador, le aumentan el salario, lo suben. Entonces es una ley de la vida, esa razón. La vida es un constante proceso en el que se gana más o se pierde más. Y en lo espiritual es igual. El principio espiritual es lo mismo. Si usted se pega más de Cristo, ¿qué va a pasar? Pues va a crecer más en el Señor. Pero si usted se aleja de Dios, pues va a querer saber menos de Dios. Y lo poco que tiene espiritual de fortaleza contra el pecado, se va a ir al piso. Por eso va a caer y volver a caer. Y como que ya no puede salir del pecado, porque, hermanos, es difícil volver al Señor. Por eso, digamos que para los que estamos acá tenemos que ser muy cautos y cuidadosos con esas personitas que son débiles en la fe, que les cuesta permanecer en la iglesia. Tenemos que entender que ellos, como se alejan, por eso es que están pecando más y más. Y atraerlos al Señor va a costar, porque ellos tienen al Espíritu de Dios, y traerlos, ya ellos quieren estar allá en el pecado, porque lo que han tenido lo han perdido. El gozo, la paz, y como que ya no lo anhelan, como que ya no lo necesitan. Quedó claro este aspecto, ¿cierto? Entonces el cristiano vence la tentación cada vez más fácil si está pegadito de Cristo, pero si se aleja, pues cada vez va a ser más difícil y sucumbe más a las tentaciones. Jesús estableció esta verdad para nuestro crecimiento cristiano, y Jesús también estableció esto como un principio del reino de los cielos. El principio tiene que ver con la fe. El que tiene fe entenderá más y más de los misterios de Dios. Entenderá más y más la Biblia. Y mi hermana Marta está asombrada. ¿Por qué? Porque ella está despertando fe. ¿Y cómo está despertándose la fe en mi hermana Marta? Porque ella está conociendo a Dios y entonces puede creer. La fe no es ciega. Creí porque creí. No, en la medida que yo conozco más de Dios, mi fe se afirma. Mi fe se fortalece, ya no viene cualquiera y me mueve, porque nosotros ya entendemos esos misterios. Y no es nada raro, ¿sí ve que no es nada raro? Es algo muy natural, porque Dios nos hizo para Él. Entonces, la fe no es algo que alguien no pueda entender.
El misterio para nosotros es cómo actúa el Espíritu Santo para ganar las almas. Eso sí es un misterio, porque es el obrar sobrenatural de Dios que nosotros sí no podemos entender. Pero en nosotros la fe va a crecer fácil a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la fe se va a crecer más y vamos a entender más los misterios del Señor. Pero el que no tenga fe, si tuviera algo de conocimiento, no lo va a usar. El que tiene más va a recibir. Pero el que no tiene fe, lo que medio ve, se le quitará. O sea, si él argumenta en contra de eso, no queda en él nada. Vamos del 13 al 17. Resulta que esos versículos son los más complicados, pero creo que el Señor ha dado sabiduría y vamos entendiendo. Si ya vamos entendiendo hasta aquí. Verso 13, ¿qué dice? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ese por eso quiere decir, yo sé por qué lo hago. Yo sé por qué estoy hablando por parábolas. Eso está diciendo Jesús. Y vienen dos porqués. Aquí viene lo complicado en ese sentido. Vienen dos porqués. En el verso 11, leámoslo. Ahí hay un porqué. Porque a vosotros os es dado. El porqué del verso 11 en el griego es oti. En el verso 12, primer porqué. Porque a cualquiera se tiene. Porque es gar. Estoy dándoles griego, ¿no? Miren cómo es el griego, tremendo, porque es que para entender la Biblia tengo que entender eso, cómo está escrito. Esto se llama exégesis. Este porqué y este porqué. Y ahora veamos los porqués del verso 13. Dice por eso. Por esto o por causa de en el verso 13, ¿cierto? Por eso para nosotros en español es igual a por qué. Sí, porque es una razón. Explicación, gracias, sí, esa es la palabra, es una explicación. Entonces este por eso en el griego es día. Oigan, en el griego es día. ¿Saben qué quiere decir? Por causa de. Y el segundo, ¿por qué? Porque viendo no ven. De este segundo por qué viene a ser el mismo del verso 11. Leamos el mismo versículo, pero en vez del por eso, lees esto. Y el segundo, pues obviamente leemos. Por esta razón les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por causa de lo anterior, lo del verso el 12. Entonces, por causa de que tienen, tendrán más. Y a ellos sería, por causa de que no tienen, aún lo que tienen les será quitado. Hay una causa. Este día es una causa. Porque hay una causa para hablarles por parábolas. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a lo que les he estado explicando. Por causa de que los discípulos, si están viendo a Jesús, si están aceptando a Jesús, si están oyéndolo a Él, por esa causa, ellos van a ver el reino de los cielos. Porque están viendo ahí a Jesús en ese momento. ¿Nosotros creemos en el reino de los cielos? Claro, nosotros creemos hoy en el reino. ¿Pero acá está Jesús físico? Eso es lo que quiero que entiendan de este momento. O sea, Dios está hablando en ese momento, Él ahí presente a los presentes. No es un pasaje aislado que hoy apliquemos aquí. Aplicarlo a nuestra vida, claro, lo estamos entendiendo y eso nos está dando gran luz. Pero ellos en ese momento estaban recibiendo ese mensaje para ellos. Ellos eran los que estaban viendo a Jesús ahí. No entonces, ay, si yo hubiera tocado el manto de Jesús, literalmente. Pero nosotros hoy ya no podemos estar en este tiempo que Jesús pisaba la tierra, estaba vivo y estaba hablando. Por esa razón era que ellos podían tener más y serle quitado porque el reino de los cielos estaba pisando la tierra. Es complejo, pero es para el momento. ¿Hoy podemos tener el reino de los cielos? Claro. ¿Cómo? Por fe. Porque lo tenemos a Jesús visible. Amén.
Entonces ellos tenían la presencia del reino de los cielos en Cristo Jesús ahí y estaban oyendo sus enseñanzas, y los seguidores que estaban viendo, diferente a los discípulos, ¿qué estaban viendo? Metámonos allá. ¿Qué veían los discípulos? ¿Y qué veían lo que estaba haciendo Jesús? Los discípulos. ¿Y los de afuera? Ah, pero estaban viendo lo mismo. No estaban viendo algo diferente. Sanaba a un enfermo. ¿Los discípulos veían? ¿Y los otros? También veían. ¿Pero qué hacían los otros? No recibían. Entonces, viendo, no veían, porque no querían verlo. No querían ver que el reino de los cielos, aceptar a Cristo. Entonces, aunque todos veían el mismo hecho, no todos estaban viendo el reino de los cielos, que era Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Entonces él estaba viendo otro sanador del momento. ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás hablábamos de cómo sanaban ellos? Ellos sanaban de muchas maneras. Entonces, este viene dando, pero este tiene como autoridad para sanar, este está sanando diferente a estos otros. Pero no estaban viendo que él era el reino de los cielos, el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que está hablando acá Cristo. ¿Qué ven y qué no ven? ¿Quiénes ven y quiénes no ven? Estamos aclarando el pasaje. Entonces ellos, aunque ven, no entienden. Quinta razón. Y leamos el 14a, que ya se lo expliqué, solo para que la escriban. Porque viendo, no ven. ¿Qué no ven? Entonces ahí escribimos el reino de los cielos. Sexta razón, porque oyendo, no oyen ni qué, ni entienden. Como no ven, entonces ellos siguen viendo a Jesús que inentendible. No lo reciben como el Hijo de Dios. Otro curandero más, otro que hay por ahí, pero no están viendo que Él es el que va a morir en una cruz por los pecados. No están viendo el reino de los cielos. Séptima razón. ¿Qué hicieron ellos entonces al no aceptar a Jesús? Si yo no acepto, ¿qué hago? Rechazo. Ellos rechazaron a Jesús. Entonces no entendieron. Séptima razón y última. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los ojos y se les han cerrado los ojos. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. ¿Cuáles son las palabras claves en ese versículo? Corazón, ¿qué más? Los oídos y los ojos. ¿Qué se necesita para entender entonces? El corazón, el ver y el oír. Para entender ¿qué? Que Jesús era el reino de los cielos, o que el reino de los cielos se había acercado. El reino del Señor entra por medio de la conciencia de una persona. ¿Ellos de qué estaban siendo conscientes? De lo que estaban viendo de Jesús, que sanaba, que enseñaba, que tenía autoridad sobre los espíritus. Todo eso estaban viendo ellos. La verdad entraba por esa conciencia, por los ojos y por lo que oían. Hay una predisposición en el corazón de nosotros para recibir o qué, rechazar. Y ahí estaba Cristo en vida. Era una demanda mayor, porque miren, hoy creemos pues no lo vemos. Más bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero ahí estaban viendo en ese momento. Ellos tenían una predisposición en su corazón que los determinaba o a recibir a Jesús o a rechazarlo. Ahí presente Jesús en vida, que no los dejaba a ellos ver y oír. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Ellos no quisieron. No había un deseo, ¿no? Eso no los dejaba oír ni él. Mire, cuando uno no quiere, ay, no me hable de la Biblia, ay, no me hable de Cristo, eso, pues si no tiene disposición de oír, tampoco va a poder creer, tampoco va a poder entender. Entonces ellos, que tenían una predisposición de rechazo, mataban. Que dice, y vendrá el deseado de las naciones. El asunto es que ellos ya no lo deseaban. Entonces cuando uno ya no desea que venga alguien, ya no lo espera.
ya no quieren ni que vengan, en un sentido. Eso era lo que realmente estaba pasando con ellos. Ellos tenían Ya ese. no los deseaban realmente. Ya han perdido la esperanza. Juan 5:40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida. ¿Qué está diciendo el Señor? Que eran ellos los que estaban decidiendo qué, no aceptarlo, no venir a Él. Antes no dependía de Jesús. Miren que estamos aclarando algo que viene después. Ezequiel 33:11. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que la gente se muera y se pierda? ¿Qué es lo que Dios ruega? Volveos, volveos de vuestros caminos. Y en el comienzo, ¿qué dice el versículo? Ahí dice a la mitad. No quiero la muerte del impío, sino que a ver. O sea que el deseo de Dios es que ellos se perdieran. Vamos aclarando para el siguiente versículo. Quiero amarrar aquí es para no demorarnos más, sino ir atando el pasaje, ¿no? Porque enseguida viene algo que es muy complejo. Entonces el eterno no querer del hombre, ¿qué hace con el hombre respecto a Dios? Pues que no lo pueda conocer, sea incapaz de entender y conocer la verdad de Dios. Volviendo a leer el versículo que estamos estudiando, que es el 14. Pero pongámosle mucha atención a la frase final de esos dos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Miren, esa última frase que está diciendo, vuelve y repite la última frase. Y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. El Señor está diciendo que Isaías dijo, no me quieren oír, no me quieren ver. Entonces dice, para que no vean, o sea, está diciéndolo como si el Señor quisiera que no vieran, como si Dios quisiera que no oyeran, ¿cierto? Que no oigan, y que no entiendan, para que no se conviertan, y entonces, ¿qué pase? Pues se sanen, ¿cierto? La sanidad, sabe que la mayor sanidad es morirse, porque ya estamos eternamente con Dios, entonces ya no puede enfermar el cuerpo. Esa es una sanidad eterna. Entonces, cuando Él dice que no se conviertan y yo los sane, quiere decir que por la eternidad ellos estén con Dios, estén conmigo. Pareciera que este versículo estuviera diciendo que Dios quisiera eso, ¿cierto? Es lo que está dando a entender ese versículo. Oiga, pero entonces allá lo que leyó el niño, sí, porque es que allá está contradiciendo la Biblia, Dios se contradice. Miren que no. Precisamente lo que el Señor está afirmando es lo que tenía que pasar. Esa es la dificultad del pasaje. Resulta que en los 3 evangelios el mismo versículo se habla diferente, se habla distinto. Marcos 4:11 al 12, ¿qué dice? A vosotros os es dado saber el misterio de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. La primera intención que podemos discernir del pasaje, quisiéramos decirlo nosotros, es que realmente Jesús hablaba a la gente para que ellos no entendieran. Ese es el primer, digamos, el primer sentido que le daríamos. Jesús está hablando decididamente para que ellos no entiendan, para que ellos no se arrepientan y para que no les sean perdonados sus pecados. Ahí está diciéndolo en Marcos. Segunda razón, en Mateo, que es el que estamos leyendo en el 13, ¿qué está diciendo? Es como si Jesús hablara en parábolas porque la gente era demasiado ciega, demasiado sorda para entender una verdad que no pudieran entender de otra manera. Ese es el sentido en Mateo. Pues a mí, ¿sí? Como no me quieren entender, pues a la larga les hablo enredado. Para ellos sería enredado, pero para los discípulos, claro, Es el mismo lenguaje. están oyendo las mismas palabras, no están oyendo otras, así como los de afuera y los de adentro veían la sanidad de un ciego, venían la sanidad de un cojo, los discípulos oían las mismas palabras que las multitudes. Él no estaba hablando
ahora entendemos de que el que tiene la clave, el que tiene la llave, el que sabe por qué vengo aquí a la iglesia, entonces recibo y entiendo y crezco, pero el que no sabe ni a qué viene a una reunión, a una congregación, pues no recibe, no entiende y no crece. Ahora, hay gente que sabe a qué ir a una iglesia, pero si no quiere, si no desea, si no anhela, si no le interesa, entra al culto y sale del culto, ¿y cómo entra y sale? Igualita. Entonces miremos por qué, oiga, mi vecina es, pues ¿qué? ¿Será que está entendiendo? Ahí es donde entendemos claramente qué es cristianismo y qué es religión evangélica, ¿sí? Porque nosotros podemos ser evangélicos, pero no podemos tener una relación personal con Dios, sino un resto de mitos. En primer lugar, Jesús no vino a ocultar una verdad. Entonces vamos a darle las respuestas a esto. Jesús no vino a ocultar una verdad, Él no vino a propósito a hablar en parábolas para que todo el mundo se enrede y nadie entienda. No, ese no fue el propósito de Jesús. Entendemos ya las parábolas en ese sentido. Jesús vino, fue para revelarle la verdad que Dios tenía oculta desde los siglos de los siglos y que en Él era una realidad. Entonces en ese momento la gente estaba viéndolo, estaba siendo testigo de que Dios estaba cumpliendo y estaba dando la revelación escondida. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces los dirigentes judíos pues lo escuchaban, y pónganle cuidado a este pasaje, Lucas 20:16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. ¿Entendieron? ¿Sí entendieron lo que eso está hablando? No estoy leyendo este pasaje porque nos va mucho tiempo, pero él venía hablándoles del reino, de que era como una viña y que habían labradores y bueno, todo eso. Y dice que cuando él terminó, ¿qué dijeron ellos? Dios nos libre. O sea que sí entendieron. Pues sí, O sea que sí entendían las parábolas. sí. Ah, entonces Jesús no vino a hablar enredado para que ellos no entendieran. Se hacían los de la gacha en lo que ellos querían, no querían aceptar a Jesús, no querían que lo que él traía, no les interesaba, pero oían y entendían. En Mateo 34:35 creo que es. Habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ah, entonces eran para ocultarles y para que ellos no se arrepintieran. ¿Saben que él les está citando un salmo? El Salmo 78 del 1 al 3. Pero ¿qué significa lo que Jesús está diciendo ahí? Dios que decía que Jesús iba a venir a hablarles de esa manera. Entonces miren que no era el propósito de que ellos no oyeran y no se convirtieran. Ese no era el propósito definitivamente. O sea que el Señor les ha hablado desde el salmista, el 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Entonces ellos tenían la capacidad de entender. Entonces el salmista sabe que lo que está diciendo se entenderá. ¿Cuándo? Cuando Jesús lo citaría. Jesús está citándole a ellos eso ahí. Entonces el salmista sabe eso, y entonces ¿qué le está recordando al pueblo? Pues unas verdades que ellos, como sus padres, ya conocían. Por eso Jesús cita a Isaías ahí, porque ellos ya conocían. El profeta había recibido de Dios, o sea, Isaías había recibido de Dios, ¿cierto? Entonces, Jesús, ¿qué estaba empezando? Pues estaba empezando de nuevo a proclamar el mensaje de la gracia que venía desde los profetas, a decirles, aquí se ha cumplido, mírenme, de mí era que hablaban todos ellos, soy yo el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está haciendo. Él que estaba diciéndoles, acérquense a mí, y así se va a cumplir el que ustedes puedan arrepentirse, convertirse y sanarse. Miren que es totalmente al revés de lo que uno entendía. Totalmente al revés. Lo que Jesús está diciendo es eso, está diciéndoles a ellos abiertamente que Él es el misterio revelado, que Él es el misterio que Dios Padre tenía oculto para revelárselo a ellos,
y que Él no les está hablando por parábolas para esconderse, les está hablando por parábolas porque tienen la capacidad ellos de entenderlas. Pero a los discípulos les está revelando ¿qué? Lo que ellos no quieren ver y no quieren entender. Ellos sí podían entender, ya les está citando Isaías, allá en los labradores ellos entienden. O sea, Jesús no está diciendo, ay, les voy a hablar a estos para que estos sí me entiendan y estos se pierdan. No. Él está hablando a todos lo mismo, pero las parábolas ellos las podían entender. Lo que pasa es que estos sí están viendo el reino de los cielos. Y entonces ellos están viendo y entendiendo. Es un poquito complejo, pero... Digamos que a usted alguien le lleva un regalo. Entonces, digamos tú que estás soltero. Llega un muchacho y le trae un regalo. ¿Sí? Pero tú recibes el regalo. Tú entiendes que te regalaron algo, ¿sí o no? Cualquiera entiende, cualquiera dice, ay, ¿qué le regalaron? Entendieron, ¿sí? Pero lo que no entiendes es la intención detrás del regalo. Puede ser por amistad, puede ser por el ser humano. Por chantaje a la boca. Entendió lo que Jesús les estaba hablando, pero no entendieron quién era Él. No entendieron su majestad, que Él era Dios, que... Entendían las parábolas y las oían, pero no veían ni entendían el reino de los cielos en ese tiempo. Por eso yo vuelvo y los ubico dentro de esto, porque es claro entender este tiempo para este pasaje. Bueno, esas eran las razones para los judíos. Ahora entramos a las razones para los apóstoles, pero entonces, primero, es más fácil entenderlo porque ya entendimos toda esta parte. Entonces, las 7 razones de los judíos fueron las que ya expusimos. Esas eran las razones para ser ellos testigos, ¿no? Ahora, las razones para los apóstoles. Primera, porque ellos sí ven y ellos sí oyen. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Casi que pudiéramos transcribir, bienaventurados ustedes que me están viendo como el Hijo de Dios. Bienaventurados ustedes que me están oyendo. Dice, porque con vuestros oídos, vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen. O sea, el entendimiento del mensaje que Cristo traía, que era Él mismo el mensaje. El mismo Jesús en vida, persona, era un mensaje. Era el cumplimiento de la palabra de Dios. Él como persona. Ustedes sí me están recibiendo al 100. Ellos me están recibiendo al 50, al 30, al 20. Segunda, porque ellos pueden ser testigos y pueden tener la experiencia. Mire que ellos le dicen, Jesús les dice en el 17, porque ustedes ¿qué? Pueden ver y oír de lo que los justos y los profetas anhelaron ver. O sea, esos que vivieron antes de Cristo, que estuvieron aquí diciendo, allá viene un Salvador, Cristo lo va a traer. Ellos decían, uy, van a ser el Salvador. No, este no es. Uy, van a ser el Salvador. No, este no es. Y nació Cristo en Belén. Y ese era. Pero ellos no lo vieron. Pero ellos sí lo estaban viendo como el Salvador. Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron y oyeron? Que vino Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso fueron lo que ellos vieron y oyeron. En ese momento era el tiempo de consumación, el tiempo decisivo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la visitación de Dios, el único irrepetible. Nunca se vuelven a vivir esos 33 años, nunca Jesús iba a volver así. Entonces era la plenitud y la fuerza de la presencia del mismo Dios sobre la tierra, el mismo Señor presente sobre la tierra. Esas son las palabras de Isaías. ¿Por qué Isaías habla de esa forma? Por 3 razones. Primero, él está perplejo. Cuando Isaías profetiza acerca del Salvador, cuando él dice esas palabras que Jesús cita, él está perplejo. El profeta le traía al pueblo un mensaje que estaba para él tan claro como el agua, pero cuando él lo expresaba los demás no lo entendían. Entonces, ¿qué le pasaba al profeta? Se frustraba, se sentía triste. Porque entre más y más predicaba de Cristo, el pueblo se endurecía. ¿Cómo se sentiría Jesús él ya en vida ahí? Y hablando y predicando y que la gente ni lo aceptara ni le creyera. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Cómo se siente uno cuando lo rechazan, cuando lo dejan a un lado? Muy tremendo, o sea, eso quiere decir Jesús con este pasaje. Así como Isaías, yo también vine a esto y así lo haré. Así no me crea nadie, así no me vea nadie, así me maten. Voy a tener que hacer
Y ese tiene una aplicación para nosotros. Debemos predicar a Cristo, nos entiendan, no nos entiendan, nos rechacen, no nos rechacen, pero tener ese anhelo de que la gente entienda, crea en Cristo. En segundo lugar, el profeta tenía una desesperación muy grande de que su mensaje fuera recibido. Aunque pareciera que las palabras de Jesús se las llevaba al viento, la gran mayoría no las recibían. Él perseveró como el mismo profeta que murió por ese mensaje. Y en tercer lugar, el profeta era un profeta de fe. Murió por lo que él creía y por lo que él predicaba. Jesús, ¿por qué murió? Por lo mismo. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál era? Tanto que la gente prestara el oído, como cuando no, estuviera la verdad al frente de ellos. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el reino de Dios se acercó. Quiéralo usted o no lo quiera usted. Ahí estuvo. Y aquí está hoy. Para el que lo quiera y para el que no lo quiera. Ese es el ver y no oír, el entender. El propósito final de Dios siempre será que nosotros nos arrepintamos. Dios quiere ser siempre bueno y darnos lo mejor a todos. ¿Y cuál es lo mejor que tenemos? Pues obviamente la salvación. Versículo final, 1 Corintios 15:58. Este es el verso final de aplicación para nosotros. Ser cristiano es algo que cuesta, que hoy en día el cristianismo se volvió una moda. No hay casa, no hay lugar donde digan, ay sí, mi tío es cristiano, mi hermano es cristiano, mi sobrino es cristiano, y uno llega y mira a uno, bueno, sí, cristiano, y cuando uno vaya habla de Cristo por ningún lado. Evangelio light. ¿Cómo es el azúcar light? Pues fuera de calorías, ¿no? Sin calorías, sin peso, ¿cierto? Un cristianismo sin Cristo. Entonces, el verdadero cristianismo es este que Cristo personificó en ese momento. Los cristianos verdaderos vamos a tener oposición. ¿Cuántas eran las multitudes? Dicen por allá que lo seguían más de 15,000 y se le volvió a los 12. Y les digo, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, sí, ellos están en libertad. Vino a ser oído y a ser entendido. Cristo aún hoy en día, a través de su Espíritu y por su obra ya realizada, quiere el Padre que todos procedamos a arrepentimiento. Pero así es la vida del cristiano. ¿Cuántos hoy verdaderamente quieren estar siendo rechazados? Mayormente que aceptados, mayormente que comprendidos. Porque como lo hicieron con Cristo, también nos pasa a nosotros cuando hablamos del Señor. La mayoría no dice nada. El cristianismo de moda es chévere. Comamos y bebamos que mañana moriremos, y vamos a una iglesia y cantamos chévere y ponemos luces y saltamos y decimos gloria a Dios y tenemos harto dinero y somos sanos. Eso es lo que Cristo habló. La verdad de la vida cristiana y de la vida sobre esta tierra, hablando de la luz, es otra. Miren que hay dos cristianismos hoy en día, de los que oyen y ven y no entienden. Tienen la Biblia, pero nada de cristianismo. Pero está el cristiano que sí oye, que sí ve y que sí entiende. Y si vamos a la aplicación, ¿cuántos eran los discípulos? 12. Bueno, en la Biblia nos habla que los discípulos eran más. Los apóstoles eran 12, pero los discípulos llegaron a 120, que fueron los que esperaron al Espíritu Santo en el aposento alto. Hasta ahí llegó Jesús. Hasta los 120 que le obedecieron y esperaron la llegada del Espíritu Santo. Los 12 fueron apóstoles. Entonces, ¿en qué proporción el Evangelio nos es a nosotros también escuchado? ¿Vamos a creer que son más los que nos van a oír? Entonces esas iglesias del millón, la iglesia, ¿sí? Sí, podrán llenarla con 1,000,000 de personas, pero que de ahí a que oigan y entiendan y sepan y se conviertan, es tremendo. Este versículo para orar es para cada uno de nosotros, porque es lo que a Jesús le tocó. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Hermanos, nosotros no vamos a tener mucho lucro, de pronto el Señor cuando quiera, pero la idea no es de ese sentido de dinero, ni ese sentido de
de nunca enfermarse, nunca tener, no vamos a tener en ese sentido el pago. El mayor pago es la fortaleza, la visión, el entendimiento y la sabiduría de las malas circunstancias, de las adversas circunstancias que van a vivir todas las personas sobre la tierra, incluidos los que estamos en el reino de los cielos, para vivir mejor. O sea, no es lo mismo un cristiano con cáncer que un incrédulo con cáncer. No es lo mismo. Ambos tienen cáncer, pero no lo van a vivir igual, porque no lo van a entender lo mismo. Debemos seguir como firmes y constantes. ¿Por qué? Porque el que tiene más, se le dará más. Si no seguimos firmes y constantes a pesar de lo que suceda, pues lo poco que tenemos nos será quitado, ¿sí? En el sentido de que Dios quiere hacerlo, no, porque es la lógica de la vida y es un principio del reino de los cielos, que el que tiene se le va a dar más. Por eso como que, ay, y tuve una experiencia con Dios, ay, Dios hace como quiere, no pasa siempre, pero Él es Dios. Entonces cuando yo llego y persevero constante en Dios, Dios empieza a revelarse a mi vida de muchas formas, de más formas. Ay, mire que se me enredó la lengua y empecé a hablar unas lenguas diferentes. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque me acerco a Él y porque le place darme ese regalo. Entonces, aquel que tiene más, se le dará más. ¿Por qué? Porque es perseverante y constante. No va a ser fácil, pero el desafío es ese. El pasaje más enredado del Nuevo Testamento es el que le acabamos de dar fin. Oremos.